Ok. Bueno, acompáñenme orando. Vamos a estar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 5. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 5. Así que antes de comenzar con este tiempo de prédica, oremos, pongamos en las manos de Dios este momento y agradezcamos por el lugar donde estamos. Amado Dios, gracias Señor por la lluvia, gracias porque riega los campos, Padre, porque nos cuida y proteges, Dios. De nuevo te agradezco por proveer este lugar, Dios. Te agradezco por lo que estás haciendo. Te ruego por la vida de cada uno de nosotros, Dios, porque en medio de esto podemos reunirnos y alabar tu nombre, alzar nuestras manos, aplaudir, Dios. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí hoy temprano, por poder servir, por poder alabar con nuestras manos, aprender señas, Señor, y venir y sentarnos y alabarte con nuestra boca y ahora renovar nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra, Dios. Ruego por todos los que estamos aquí hoy para que podamos ser llenos, transformados, Dios, por medio de la verdad de tu palabra y para poder regresar a nuestros hogares, Dios, a nuestros trabajos y darte gloria y honra con todo lo que hacemos, Señor. Amén. Ok, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice así: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Amén. Como saben, estamos estudiando una serie en Tesalonicenses y básicamente lo que quiero que se lleven de esto es un fundamento para esta iglesia. Hemos estado hablando sobre amor, hemos estado hablando sobre servicio, hemos estado hablando de la oración. La semana pasada hablamos de la santidad. Pero el tema que hoy vamos a ver es que somos llamados a ser santos. La semana pasada medio estudiamos esta palabra, pero hoy vamos a hacer un poquito más de énfasis en ella. Somos llamados a ser santos. Y tal vez para algunos pueda ser una palabra fuerte, puedas pensar, yo santo, ¿cómo? O sea, si supieras mi pasado, si supieras de dónde vengo y lo que me ha sucedido, no me llamarías a ser santo. Pero vamos a ver por qué. Somos llamados a ser santos. Es interesante en los últimos capítulos los que hemos estudiado. Y este capítulo es muy conocido porque habla sobre el regreso de Cristo. El capítulo 4 y el capítulo 5 de Tesalonicenses habla sobre el regreso de Cristo. Y entre los eruditos esto se llama escatología. No se le corran a esta palabra, es una palabra muy rebuscada tal vez para decir los últimos tiempos. Escatología, eso es todo. Pero aparte de esto, es interesante, Pablo está hablando sobre el regreso de Cristo, pero se toma un tiempo para hablar de la santidad. Se toma un tiempo para hablar de la inmoralidad sexual. En medio de esto, es interesante porque el capítulo 3 habla sobre la santidad, vamos al capítulo 4 y habla sobre el regreso de Cristo, pero en medio habla sobre la santidad, sobre la inmoralidad sexual, sobre abstenerse, sobre purificación. Y es interesante porque es como que Pablo estuviera diciendo, o él está demostrando, hermanos, yo soy una persona práctica también. O sea, yo no vengo aquí a hablarles solo de cosas espirituales, por así decirlo, sino también vengo a hablarles de un evangelio práctico. Pablo no era alguien que se manejaba en éxtasis, por así decirlo, en cada momento, y era alguien que oraba por horas, pero al mismo tiempo era alguien que te animaba a agarrar las herramientas, el escudo, la espada, el casco, y te decía, caminemos y batallemos. Deseaba que todos los que leyeran este libro, en este caso los tesalonicenses, tuvieran una vida saludable, tuvieran una perspectiva del evangelio saludable, práctica.
cuando Pablo hablaba de ellos de santificación, ellos no llegaban a un río a lavarse para salir santos, sino que era una vida práctica de santificación. En pocas palabras, Pablo deseaba que ellos ordenaran su casa, por así decirlo. Que ellos ordenaran su casa para el regreso de Cristo. Él quería que todos ellos estuvieran preparados. No quería que cuando viniera Dios, cuando Cristo regresara, los encontrara en chinelas o en boxer, en la sala, sin nada que hacer, sino que quería que estuviera la casa limpia y preparado para recibirlo. Entonces es interesante que en el capítulo 3, Pablo, y si recuerdan ustedes, Pablo llama a los tesalonicenses los santos. Ustedes son santos, pero ahora en el capítulo 4 inicia hablándole a ellos, absténganse, purifíquense, sean santos. O sea, es interesante. ¿Por qué esto es importante hoy? Y varios de ustedes van a concordar conmigo seguramente. Pero pareciera que las personas que buscan la santidad, pareciera que las personas que buscan pureza sexual, pareciera que aquellos que son fieles a sus esposas, pareciera que aquellas que desean amar a sus esposos o someterse a ellos, son una raza muy rara en estos días. Y muchas veces ese tipo de personas son los enemigos en los grupos de conversación. Es más fácil estar en un grupo de conversación y hablar de la inmoralidad sexual que cometiste ayer y todo el mundo te da una palmada en la espalda. Oye, clase de hombre que sos. A estar en un grupo que está hablando sobre santificación. Sobre cómo Dios me está fortaleciendo, me está santificando para seguir adelante. Esa conversación hoy en día es tan rara. No se da. Ni en las iglesias, tristemente. Ni en las iglesias. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo es toda tu semana, hermano? Pero no una conversación de cómo poder mantenerse puro sexualmente o santificar. Es una raza muy rara hoy en día, incluso dentro de la iglesia. Por eso es importante. No solo ellos buscan cómo abstenerse, sino que promueven la inmoralidad sexual. Ahora es tan fácil. Tu celular, la computadora, la televisión. Es el mediodía y puedes encontrar algo tan fácil. Los bares hoy en día están abriendo, si pueden, desde las 10 de la mañana para que llegues más temprano. Es tan fácil hoy en día. Así que, primer punto, somos llamados a ser santos, por tanto, vive como a Dios le agrada. Somos llamados a ser santos, por tanto, vive a como Dios le agrada. Y Pablo inicia este capítulo 4 con amados hermanos, les rogamos. Y a mí me sorprende eso porque Pablo era el líder de ellos, era su pastor y él tenía toda la autoridad para decir lo que quisiera. No sé, lo que voy a decir a continuación no iba a salir de la boca de Pablo, pero él pudo haber puesto en disciplina a cualquiera, él pudo haber hecho lo que sea, pudo haber sometido su autoridad a la iglesia, pero él comienza con les rogamos, les ruego. Era como que, no sé, date cuenta, amado hermano mío, vive en santidad, te lo ruego, te lo suplico. Mira la belleza de vivir así, te lo ruego. No llegó imponiendo absolutamente nada. Y luego más adelante dice, en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la pregunta que quiero que se vaya contigo después de la iglesia. ¿Para quién y por quién vives? Es muy importante, ¿para quién y por quién vives? Dice Pablo, en el nombre del Señor Jesús. Pablo les recuerda la razón por la que ellos viven. Y Pablo les recuerda la razón para quién ellos viven. ¿Para quién y por quién vives? ¿Vives para honrar al Señor o vives para ti mismo? Y mira, venimos aquí temprano a servir, a limpiar. Estamos desde las 8 limpiando, pero no es para mí, no es para agradar al pastor. No es para que las demás personas vean de que tienes una vida santa, buena. ¿Para quién y por quién vives?
Ciertamente hay gratitud en mi corazón por poder servir aquí de la mano contigo y limpiar juntos y preparar el domingo juntos. Eso es una gran bendición, estar juntos. Pero Pablo esperaba de que los tesalonicenses vivieran en gratitud por lo que Dios había hecho. Y hermanos, nosotros estamos aquí en gratitud por lo que Dios ha hecho, no porque estamos ganando favor. Es por algo que ya sucedió. Así que amigo mío, hermano mío, en el nombre del Señor Jesús, sirve, ora, mantente firme, medita en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu plan de lectura el día de hoy? ¿Leíste la Biblia hoy en la mañana antes de venir? ¿La leíste ayer? ¿Una vez en la semana? ¿Tan siquiera? ¿Cómo está tu tiempo de oración? En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Aquel por quien tú dices que vives y para quien vives, ¿por qué lo estás haciendo? Era evidente que Pablo podía decirle eso a los tesalonicenses porque ellos habían dejado su vida por seguir a Dios. No les dijo, recuérdenme a mí, sino en el nombre del Señor Jesús, a quien por medio de quien ustedes están viviendo, les ruego, vivan de una manera que le agrada a Dios, dice el versículo 1. Y esta es una pregunta interesante. ¿Te has preguntado cómo puedes agradar a Dios? Y más aún todavía, ¿te has preguntado cómo tú, pecador, puedes agradar a Dios? ¿Cómo es posible que un pecador pueda agradar a Dios? ¿Cómo es posible que yo con mis pecados pueda agradar a Dios? Pero sin embargo, Pablo le dice a los tesalonicenses, vivan de una manera que le agrade a Dios. Definitivamente la respuesta a esta pregunta no está centrada en nosotros, porque si dependiera de nosotros, dime, ¿agradas a tus padres todos los días? ¿Agradas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos todos los días? Hay algunas veces que quisiera decirle a tu hijo o ponerle mute, como que ya, por favor, un descansito. Ahora, si eso te sucede a ti, ¿cómo tú puedes agradar a Dios? Definitivamente no depende de nosotros. Si nuestros hijos, a quienes amamos con todo nuestro corazón, nos sacan de nuestra casilla, ¿cómo tú puedes amar a Dios en tus propias fuerzas? Si el hijo tuyo por el que no tienes ningún problema en despertarte a las 3 de la mañana para preparar su comida, luego ir a trabajar o lo que sea, despertarte tan noche, desvelarte porque está enfermo, te saca de tus casillas, como un pecador puede agradar a Dios. La respuesta no está en nosotros, no está en tu fuerza, no está en tu inteligencia. No te levantás temprano a venir a servir porque pusiste el despertador. Cuando Cristo crece y tú menguas, no se mira. Cuando Cristo crece y tú menguas, produce un nuevo corazón cuyo deseo es conocer y entender lo que el Señor quiere que haga. Cuando Cristo crece y tú menguas, produce un corazón que desea entender lo que Cristo quiere que yo haga. Si me acompañan en Efesios capítulo 5, versículos 16 al 17. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y definitivamente estamos en días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagas. Es interesante, entonces quiere decir que Dios dejó algo para que tú puedas entender su voluntad. No es un secreto bien guardado, no es algo que solo cierto número de personas en la iglesia saben y estos pecadores que están ahí no tienen idea de qué. Procuren entender. Es algo que debe estar en tu corazón. Procura entender lo que Dios quiere que hagas. Cuando Cristo crece y tú menguas, el resultado es que vas a tener un corazón que desea saber lo que Cristo quiere que tú hagas.
Les animamos, dice, que sigan haciendo aún más. Si yo te pidiera ahorita, deja el pecado con el cual estás batallando ahorita. Pereza, alcohol, drogas, orgullo, inmoralidad sexual, lo que sea. Si yo te dijera, deja el pecado por el cual estás luchando ahorita, probablemente tú me dirías, bueno, es más fácil decirlo que hacer. Créeme, he intentado, pero me cuesta. Más fácil decir que hacer. Mi respuesta a eso es, ¿para quién y por quién vives? ¿Para quién y por quién vives? Si vives para ti, más fácil decir que hacer. Si vives para Dios, es otra historia. Te aseguro, te lo aseguro, pero si tomaras el tiempo de conocer quién es Dios, no costaría. Te aseguro que si tomaras el tiempo de disfrutar de la belleza de la palabra de Dios, de conocerlo, de meditar en Él día y noche, cada día encontrarías una razón nueva para vivir para Él, servirlo a Él, conocerlo a Él, para vivir en santidad y no más por tus propios deseos. Te lo aseguro. Cada día encontrarías una razón grande para estar agradecido por la paciencia que tuvo con tu cabeza dura y con tu corazón perverso. Te aseguro, si meditaras en Él día y noche, encontrarías cada segundo de tu vida una razón para decirle, Dios, gracias por tu gran paciencia en mi vida. Te lo aseguro. ¿Para quién y por quién vives hoy? Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo quería con los tesalonicenses era que ellos llevaran fruto, más fruto. Piensen esto, él les dijo, les animo que sigan haciendo aún más. Es algo constante. O sea, no era como que, ok, ya llegué a un nivel decente de pureza o de santidad. Ya llego todos los domingos a servir, ya llego a limpiar, ya llego, no sé, estoy en el ministerio sirviendo en esto, cuido a mi esposa, cuido a mis hijos, proveo. Y Pablo está diciendo, sigan haciendo aún más. No hay descanso. No hay un tiempo para decir, ya es suficiente aquí, ahora le toca a alguien más hacerlo. En ese momento estás perdiendo la bendición realmente. ¿Para quién y por quién vives hoy? Es un fruto constante. Acompáñenme, Juan 15, capítulo 15, versículo 2. Juan capítulo 15, versículo 2. Si ustedes recuerdan, Juan 15 habla bastante sobre dar fruto y permanecer en Cristo. Pero el versículo 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Si tú tienes un pedazo de tierra, si tú tienes un árbol de aguacate, mi esposa y yo deseamos tener un árbol de aguacate. Queremos que dé mucho aguacate, pero yo les aseguro que si ese palo diera 100 aguacates, yo no le voy a decir al palo, ya es suficiente, ya no me des más, voy a querer que dé más para poder dar más a otras personas. Lo mismo con ustedes, amigos. Vas a servir y vas a seguir creciendo en santidad y haciendo aún más. No vas a decir, ya es suficiente. En pocas palabras, Dios debería crecer aún más en tu vida. Aún más en tu vida. Somos llamados a ser santos. Punto número 2. Aléjate de todo pecado. Somos llamados a ser santos. Aléjate de todo pecado. Versículos 2 y 3 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Pues recordarán lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. La voluntad de Dios es que seas santo. Aléjate de todo pecado sexual. Pablo regresa a recordarles a ellos por la autoridad del Señor Jesús. No mi autoridad, no lo que yo creo que es mejor, por la autoridad del Señor Jesús, por lo que Él nos ha enseñado y nos ha dejado por medio de su palabra. Pablo no tenía autoridad por ser un hombre
inteligente. Pablo tenía la autoridad porque hablaba la palabra de Dios. O sea que ustedes o cualquier persona no debería estar escuchando nada que venga de este púlpito que no fuera la palabra de Dios, porque lo de contrario es palabra de hombre y eso no sirve para nada. La palabra de Dios es la única que es fiel, constante, llena por completo, transforma tu vida, te alimenta, te sostiene, te da fortaleza para seguir adelante. Es la palabra de Dios, no lo que yo vaya a decir o cualquier persona que está aquí enfrente. Somos llamados a ser santos. Aléjate de todo pecado. La palabra de Dios nos lleva a conocerlo a Él personalmente. Y cuando lo conoces a Él personalmente, no hay otro deseo más que vivir como Él quiere que vivas. No vas a querer regresar a algo diferente. Hace mucho tiempo escuché, creo que hace como unos 8 años, escuché una prédica que nunca se me fue de la mente. Si has pasado comiendo machihue toda tu vida y de repente empezaste a comer bistec o el mejor plato que se te ocurra, ¿regresarías a comer machihue? Nunca. Cuando conocemos al Señor verdaderamente, el resultado de eso es desear vivir como Cristo quiere que vivamos. Si lo que alimenta tu corazón hoy, tu mente, tu espíritu, si lo que te da vida es algo aparte de la palabra de Dios, con razón me puedes decir, es más fácil decir que hacer, porque no es la palabra de Dios que te fortalece. Con razón estás luchando con algo constantemente porque no has conocido quién es Dios verdaderamente. Si conociste el bistec, no regresás a machihue, a menos que no tengas otra opción, ¿verdad? Pero vas a intentar comer bistec todas las veces que puedas. Si no estás siguiendo y creciendo en conocer a Dios por medio de su palabra, con razón no has visto crecimiento. Con razón sigues peleando con ese pecado. Porque si sos honesto contigo mismo, hay más deseo de vivir para ti de lo que hay de vivir para Dios. ¿Para quién y por quién vives hoy? La voluntad de Dios es que sean santos, dice Pablo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios quiere de ti? Una pregunta que nos hacemos de vez en cuando. ¿Qué quiere Dios de mí? Versículo 3. Dios quiere que seas santo. Que seas apartado del pecado. ¿Cuál sería una de las maneras de lograr esto? Bueno, superficialmente hablando, por así decirlo, aléjate del pecado. Ahí está. No hay gran secreto al respecto. Dios quiere que seas santo, que te apartes del pecado, aléjate. En lo más profundo de tu corazón, ya yendo más adentro, aléjate significa esto, que lo que mueva tus deseos y anhelos no sean tus pasiones o impulsos, sino un creciente deseo de agradar a Dios en todo, que tu felicidad sea su felicidad, que tu gozo sea su gozo, que tus planes sean sus planes. En lo profundo, aléjate significa que tu deleite sea a Él, que tu corazón vaya a Él, que en el momento que tus pies vayan en la dirección que no deben ir, tu mismo corazón y tu mente dicen, no, es para allá, allá está Dios. Esto se llama santificación y es algo que lo van a escuchar por mucho tiempo, pero hay una gran diferencia entre santificación y justificación. Justificación es un decreto, es inmediato. Es como cuando tú dices, es como cuando estás en una boda dices acepto, pero ese no es el matrimonio. El matrimonio son los 30, 40, 50 años que vas a vivir con esa persona. Pero en el momento que dices acepto, sos declarado marido y mujer. Justificación es que en el momento que dices creo en el Señor Jesús con todo mi corazón, creo que Él es el camino, la verdad y la vida, creo que si sigo viviendo por mí, voy a ir al infierno por completo y entrego mi vida a Él en ese momento, amado hermano, sos declarado justo a los ojos de Dios. Y luego empieza un proceso de santificación continuo durante toda tu vida hasta el día que estés delante del Señor.
Eso es santificación. Dios nos ha llamado a ser santos. Un proceso continuo. Es un proceso que te lleva a que tus deseos sean los deseos de Dios, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios, que tus decisiones sean las decisiones de Dios. Que lo que le da gozo y alegría a tu corazón es lo que a Él le da gozo y alegría. Eso se llama santificación. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Es decir, que te abstengas a inmoralidad sexual. No sé cómo podría ser más claro, para serles honesto, pero me sorprende porque te vas a encontrar con personas que han estado 30 años en la iglesia y todavía no saben cuál es la voluntad de Dios. Te lo vas a encontrar, es normal. Pero ¿sabes por qué es? Cuando alguien que ha pasado tanto tiempo en la iglesia y diga, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, lo que realmente está diciendo es, no paso suficiente tiempo en la Escritura. De hecho, no paso nada de tiempo en la Escritura. Porque mira, solo en el capítulo 4 de Tesalonicenses ya encontramos una respuesta. Sean santos. Esa es mi voluntad. Aléjate del pecado. Entonces, cuando alguien viene y te pregunta eso, es porque no lee su Biblia. Si eres obediente a la voluntad de Dios, en las cosas sencillas como esta, ahí está, sean santos. En las cosas difíciles va a ser más fácil. Va a ser más fácil descubrir eso, o descubrir esas partes, esos versículos complicados que algunas veces no entendemos, pero cuando nos concentramos en estas cosas sencillas, cuando lleguemos a eso complicado, va a ser más fácil, te lo prometo, porque tu corazón va a anhelar lo que Dios quiere. Entonces, cuando te encuentras con eso, no vas a descansar hasta descubrirlo. Pero cuando tu vida está centrada en vos, vas a seguir pensando cuál es la voluntad de Dios para tu vida, incluso el día de tu muerte. Si realmente no quieres eso. Un dato interesante que estábamos hablando hoy antes de la clase de señas. Pero la religión pagana en esos tiempos no demandaba la pureza sexual de sus devotos. La religión pagana en esos tiempos de Tesalonicenses no demandaba de las personas que vinieran, sean santos, santifíquense. Y tristemente la iglesia hoy en día no lo demanda tampoco. Tristemente la iglesia hoy en día hace la vista gorda de estos temas y no tiene el coraje de amor, por amor a ti, a tu alma, venirte a decir, hermano, lo que estás haciendo está mal. Para que tengan una idea, y gracias a Dios los niños están por allá, pero para que tengan una idea de la impureza sexual que había, en los templos habían sacerdotisas cuyo trabajo básicamente era ser prostitutas. O sea que los hombres llegaban a tener una comunicación con el dios pagano por medio de una prostituta teniendo relaciones inmorales. Y lo más increíble de todo es de que no solo habían prostitutas. No solo eran relaciones inmorales también heterosexuales, eran relaciones inmorales homosexuales. O sea que habían prostitutas y prostitutos. Habían esclavos. O sea, un hombre griego normal de 30 años que no se ha casado, era normal que tuviera un esclavo y cuyo propósito era tener relaciones con él, sea hombre o mujer. Era normal. La religión y la cultura griega no hacían nada para remediar eso. Más bien lo alentaban. No confrontaba a nadie. Te puedes imaginar a Pablo cuando llegó a predicar el evangelio y encontrarse todo eso y decir, sean santos. Busquen la pureza sexual. La voluntad de Dios es que seas santo. No escuchamos a nadie que diga es más fácil decir que hacer. Ellos no hacían nada para remediar eso, ya que lo aceptaban todo, lo permitían todo. Tristemente así está la iglesia hoy en día. Con tal de que vengas y deposites tu ofrenda, vas al cielo. Mentira. Mentira. La orden es aléjate. Aléjate. El griego original es
abstente, mantente alejado, distante, lejos. La voluntad de Dios es que seas santo. Mantente alejado del pecado sexual. Y alguien me podría preguntar, ¿qué tan lejos, pastor? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan lejos? Lejos. Tan lejos que no puedas verlo, tan lejos que no puedas pensarlo, tan lejos que no tengas la oportunidad de hacerlo. Lejos, 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 lo más lejos posible. Cámbiate de ciudad si es necesario, pero lejos. Creo que ese es nuestro mayor problema hoy en día. Dejamos que la tentación se acerque. Sabemos dónde está y de todos modos caminamos ahí. Yo puedo manejarlo. Lejos. Sabemos que si hablo con alguien, la conversación no va a salir bien. Sabemos que si voy a hablar con esta persona, lo primero que me va a decir es que vamos a hablar de aquella mujer, y vamos a terminar en el bar. Lejos. Lejos. Si yo te dijera ahorita, un ejemplo un poco tonto, pero si yo te dijera ahorita, en el lugar donde estamos, hay un brote de coronavirus, en este lugar ahorita mismo, ¿vendrías? Por supuesto que no vendrías. Esperemos en Dios que nunca suceda, ¿verdad? Un mal ejemplo. Pero no vendrías. No te acercarías. Dirías, pastor, mire, vamos a dar un tiempo, vamos a ver y después regresamos. Entonces, amigo mío, hermano mío, si sabes que en cierto lugar está algo que es tentación para ti, ¿por qué te acercas? Si me dices tan fácil, no vendría aquí, ¿por qué te acercas al lugar donde sabes que está una tentación? ¿Por qué es tan fácil decir no aquí, pero sí al pecado? ¿Por qué te cuesta caminar en otra dirección si va a costar tu alma? ¿Por qué te cuesta decir no? ¿Por qué te cuesta ser lo suficientemente valiente como para venir y acercarte a Jonathan o a Ulises y decirle, Ulises, mira, si me ves en este lugar cerca caminando, agárrame de los pelos, empújame, no me permitas estar ahí porque sé que voy a pecar. Esposa mía, te doy permiso de que revises mi celular porque estoy pecando con esto y esto y esto. Estoy perdiendo mucho tiempo en Facebook, en YouTube, en lo que sea. Te doy permiso porque siento que mi corazón está cayendo en esto. Que no eres lo suficientemente valiente para decir no a eso, pero dices tan rápido no a venir aquí si hubiera un brote de coronavirus. Hermano mío, estoy luchando tanto con pereza. Por favor, llámame todos los días a las 5 de la mañana. Necesito despertarme a esa hora porque si no lo hago no voy a poder leer la Biblia y no voy a poder orar. Y voy a llegar al trabajo y ni siquiera me baño para ir al trabajo. Hermano mío, ayúdame. Lejos. ¿Por qué juegas con tu alma? ¿Por qué juegas con tu vida? ¿Por qué juegas con el pecado? ¿Por qué juegas con fuego? La orden es lejos. Romanos 6:19. Romanos 6:19, la parte B. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual lo hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para ser santos. Debes entregarte como esclavo a la vida recta. Debes entregarte como esclavo. La pregunta no es ¿qué tan lejos puedo llegar para salirme con la mía? ¿Qué tan cerca me permites acercarme para no pecar? ¡Lejos! Lo más lejos posible. La pregunta no es ¿qué tan cerca puedo llegar? La pregunta es ¿qué tan lejos debo irme? ¿Qué tan lejos para no escucharlo? ¿Cómo puedo entregarme a la vida santa? ¿Cómo puedo ser esclavo de la vida santa? No juegues con el fuego. Lejos. Dice Pablo, esa es la voluntad de Dios, que seas santo. Y esto tal vez te pueda sorprender, pero fuiste creado para ser santo.
Si me dices, ¿yo? ¿No sabes mi vida? Fuiste creado para ser santo. Esa es la voluntad del Padre. Dios no te va a pedir algo que va a ser imposible que haga. Es algo que lo vas a poder hacer por medio de Él. A eso apunta el Evangelio, a ser santificados ante Dios. Renunciando al mundo, librándonos de la carne. Quiero decirte esto, donde reina la palabra de Dios, la lujuria no existe, se extingue. Donde reina la palabra de Dios, la pereza no existe. Donde reina la palabra de Dios, el odio, los celos, la contienda, las peleas no existen. Donde reina la palabra de Dios, hay pureza sexual. Punto número 3. Somos llamados a ser santos. Debes saber diferenciar entre tu camino y el camino de Dios. Eso es importante. Debes saber diferenciar entre tu camino y el camino de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 al 5. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Ahora, aquí debo hacer un pequeño paréntesis. Si tienes una Biblia Reina Valera, traduce diferente, no dice cuerpo, dice esposa. Si tienes una Reina Valera. Déjame explicarte muy rápido por qué. La palabra en el griego original habla más sobre un vaso. Y esa palabra traducida se puede traducir tanto esposa como cuerpo. Entonces, ahorita hasta este momento hemos estado hablando sobre pureza sexual y los eruditos, las personas que estudian mucho más la Biblia de lo que yo la estudio, ellos concuerdan que según el contexto, cuando estás hablando de pureza sexual debes hablar tanto hombres como mujeres, solteros y casados. Por eso Nueva Traducción Viviente lo traduce como cuerpo y no como esposa. Porque si dijeras esposa pareciera que se está dirigiendo a solo los casados, hablar sobre impureza sexual. Pero realmente tanto casados como solteros debemos de buscar la santidad y la pureza sexual. Entonces, por eso la traducción que nos estamos quedando en este momento, o que estamos adoptando la palabra cuerpo. Entonces, ¿cuál es el resultado de alejarte? ¿Cuál es el resultado de correr lo más lejos posible? Pues no es dolor, no son más ansiedades, no son más problemas. No es eso. Número 1, cada quien controlará su propio cuerpo. Mire, eso es interesante. Quiere decir que vas a poder apagar la tele cuando tienes que apagarla. Quiere decir que vas a poder poner el celular a un lado cuando tienes que apagarla. Quiere decir que cuando tus pies van camino al bar o al prostíbulo o donde sea, vas a poder controlar tu cuerpo para ir en la dirección completamente opuesta a ella. Será mucho más fácil porque tu mente y tu corazón estará renovado con la palabra de Dios, que sabrás que te estás metiendo al fuego. Ninguno de ustedes se tiraría a una hoguera. Ninguno de ustedes lo haría. Cada quien controlará su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque todo tu ser estará entrenado para seguir a Cristo. Y esta es la palabra, entrenado para seguir a Cristo. Cualquiera que ha intentado hacer ejercicio como yo sabe que las primeras 3 semanas es difícil. Es difícil. Tienes que entrenarte. Todavía me cuesta. Mi esposa lleva 8 años de matrimonio diciéndome, haz más ejercicio. Sí, amor, 1 semana y ya. No puedo seguir. Cada uno de nosotros será entrenado para seguir a Cristo, para escucharlo, para obedecerlo, para amarlo. Número 2, vivirás en santidad y honor. Al encontrar deleite en agradar a Dios, al vivir de acuerdo a la palabra de Dios, al realizar una decisión consciente para vivir en santidad, al caminar bajo el control del Espíritu Santo, vivirás en santidad y honor al alejarte y huir de cualquier tipo de tentación. Vivirás en santidad y honor. Buscarás eso. Tus conversaciones serán diferentes, tus deseos son otros, van a ser los de Dios mismo. Ahora tú serás la luz en medio de esas conversaciones. Tú pondrás el reto a los hombres que te rodean para vivir en santidad. Dios te fortalecerá para hacerlo.
Despojarte de pensamientos, palabras y acciones no bíblicas. Todas las tenemos. Tenemos pensamientos no bíblicos, hacemos acciones no bíblicas, decimos palabras que no son bíblicas por error o por gusto, pero las decimos. Todo eso se quita a revestirte de nuevas prácticas. Y esas prácticas son la justicia y la santidad de Dios. Son vitales para que nuestra mente y nuestro corazón sea renovado. ¿Cómo vas a dejar de pensar cosas impuras? ¿Cómo vas a dejar de pensar de aquella mujer, del guardia y todas estas cosas si no estás renovando tu mente y tu corazón en la palabra de Dios? Dime, ¿cómo va a pasar? Es imposible. Nunca va a suceder, no va a ser un milagro. Ni que tuvieras amnesia, creo que regresarías a eso de todas maneras. Este renovar de nuestra mente y de tu corazón viene de pasar tiempo en la palabra de Dios. Al pasar tiempo en la palabra de Dios, encontrarás cada día razones suficientes para vivir en santidad, te lo aseguro. Termina el versículo 5 diciendo que esos gentiles paganos no conocen a Dios y sus caminos. En pocas palabras está diciendo, ellos no están pasando tiempo en la palabra de Dios, por eso no saben lo que se están perdiendo. Así que te pregunto, ¿para quién vives y por quién vives? ¿Para quién vives y por quién vives? Mire, hay una gran diferencia entre conocer quién es Dios y saber quién es Dios. Hay una gran diferencia entre conocer y saber. Pero el que conoce a Dios o conocer a Dios es la ruta para una pureza sexual. Conocer a Dios es la ruta para una pureza sexual. Saber de Dios, sí, Dios no le gusta, pero igual sigo haciéndolo. Conocer de Dios, este es el mayor banquete que he comido en toda mi vida. ¿Cómo es posible que he desperdiciado tanto tiempo haciendo esto? Conocí a Dios. Mi vida ha sido un desorden total. Conocí a Dios y no quiero regresar atrás. El pueblo judío, este es otro dato interesante, pero el pueblo judío repudiaba tanto a los gentiles y ellos creían que todo gentil era impuro sexualmente, tanto así que un judío tradicional creía que cualquier niña de 3 años y un día ya era impura sexualmente. Cualquier niña de 3 años y un día para el judío ya era impura sexualmente. Pero aún así la mayoría de los hombres tenía un esclavo sexual, iba a los templos, a las sacerdotisas. No me imagino. Y ahora Pablo está dirigiendo una carta a una iglesia que mayormente era gentil. No eran judíos, mayormente era gentil. O sea, ¿te imaginas que ellos escuchen sean puros sexualmente? Totalmente en contra de la cultura. Si escuchas de mí diciéndote, deja este pecado, y dices, este hombre está loco, no sabe lo que me está diciendo. Mira, Pablo está escribiendo una iglesia cuya cultura y cuya ciudad hacía eso. Pero la razón por la que él podía decir, y la razón por la que esperaba que escuchaba, es que ellos vivían en gratitud por lo que Cristo hizo en sus vidas. Si puedes ir conmigo a Romanos 2, versículo 29. Romanos 2, versículo 29. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Esa es la verdadera circuncisión, un cambio en el corazón. Producido por el Espíritu de Dios, no lo haces tú. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. ¿Te das cuenta? Un corazón transformado no está pensando en la vida pasada. Un corazón transformado está buscando conocer de Dios, su aprobación. ¿Cómo vas a tenerla? Yendo a la palabra de Dios. No es algo sobrenatural. Bueno, sí es sobrenatural, te da un nuevo corazón, pero no es algo como se espiritualiza hoy en día.
Una transformación es algo constante, es santificación. La ignorancia de la palabra de Dios es la causa de la impureza. La ignorancia de la palabra de Dios es la causa de la impureza. Efesios capítulo 4, versículo 18 al 19. Escuchen esto es muy bueno. Efesios capítulo 4, versículo 18 y 19. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque perdieron su mente y su corazón en sus propios placeres, no renovaron su mente en la palabra de Dios. La ignorancia a la verdadera religión, a la palabra de Dios, causa la impureza sexual. Ahora las buenas noticias, por así decirlo, para terminar. ¿Por qué es posible para ti y para mí dejar el viejo hombre y no volver ahí? ¿Por qué es posible que quites de tu boca? Es más fácil decir que hacer, y me puedas decir, en nombre de Dios y en nombre de mi Señor, a quien amo, así será. Porque si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, solo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, tu pecado es cancelado. Efesios 1:7 dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró mi libertad con la sangre de su Hijo y perdonó mis pecados. O sea que tú pensarás, ¿cómo voy a volver atrás si este hombre compró mi libertad? Yo era esclavo del pecado, ahora quiero ser esclavo a Él, a la nueva vida. ¿Cómo es posible volver atrás si Él dio su vida por mí? ¿Cómo es posible yo ser tan malagradecido? ¿Te das cuenta? Él hace que tu mente y tus deseos cambien. Ahora ya no son para ti. Ahora es, ¿cómo es posible volver a mi vieja vida si este hombre me ha dado una nueva vida? ¿Cómo es posible regresar al machihue si Él me está ofreciendo bistec todos los días? Y luego esto hace que tus ojos sean quitados del yo y que entiendas que tu viejo hombre fue crucificado. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado junto con Cristo, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, y la nueva vida que vivo, la vivo en Él. Y ahora tú dices, ya no quiero vivir para mí, porque si vivo para mí, sé que voy a regresar a eso. Yo sé. Dios toma control de mí y quiero vivir para ti. Santificación. Aquí está, hijo mío, nuevos deseos, nuevos corazones, nuevos planes, nuevos pensamientos, nueva vida. ¿Para quién y por quién estás viviendo hoy? Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos llamas a vivir en santidad, Dios. Gracias porque tu voluntad es obvia y evidente en nuestras vidas. Te ruego por todos nosotros, Señor, para que podamos tener el coraje de poder llamar a mi hermano y decir, ora por mí. Ríndeme cuentas en esto. Quiero vivir en santidad, quiero vivir para Dios. Que tu palabra transforme nuestra vida, Señor. Que mi corazón tenga tus deseos, que mi mente tenga tus anhelos, Señor. Que mis pisadas sean las tuyas, Dios. Que mi vida diaria dé gloria a tu nombre, Padre. Amén.